Shall we begin? Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Esto es El Último Take, el podcast sobre locución y doblaje que sigue explorando este maravilloso mundo de la locución, del doblaje, cada uno desde su casa. Yo soy Álvaro Reina y una vez más conecto con Claudio Serrano a ver cómo están las cosas en la Batcueva. Hola, Claudio. Caguaman, ya voy, espera, que estoy con Álvaro. Oye, no, díselo a Alfred, porfa, díselo. Bueno, pues que la haga Robin, yo qué sé, un momentito, estoy con Álvaro. Hola, ¿qué pasa, compañero? Ya empiezan a pasar cosicas ahí en la Batcueva, ¿no? Ya se nota que se va haciendo largo esto. Y mira que tenemos espacio, pero hay veces que Catwoman y yo estoy en el entrenamiento, nos golpeamos sin querer y lo vemos muy mal, muy mal. Claro, luego viene el rencor. Sí, pero bueno, estamos grabando, hoy es día 13, ¿sí? Sí. Cuando esto se publique, tú ya habrás celebrado tu cumpleaños en cuarentena. Es verdad, tío, mi 50 cumpleaños en cuarentena. Sí. Esto no lo había pensado, yo no lo había pensado, ¿Así no se te va a olvidar? Ya te digo. Claro, además, lo cachondo es que voy a pasar el mío y el de mi hija mayor en cuarentena también. La pena es que ella va a estar a 500 kilómetros, pero bueno, es lo que nos toca. No queda otra. Pues mucho ánimo. Oye, aprovechamos, seguimos conectando, ¿no? Seguimos conectando con el mundo y conociendo a más gente y que nos iluminen con su saber. Por favor, sí, además es cachondo porque el invitado de hoy, con él estamos unidos tú y yo de una forma a través de un proyecto, pero yo le conocía también de otras historias, de otros saraos. Yo le puse primero, ya había trabajado para Kiko, con productos que había traducido él, pero le puse cara en un sarao y oye, esto es un gustazo. Kiko Rovira Veleta, muy buenas, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Encantadísimo de tenerte aquí porque además eres un pozo de sabiduría respecto al mundo de la traducción, la dirección y el doblaje. Poca gente sabe más que tú y lo sabes. Bueno, Kiko Rovira Veleta es un traductor de doblaje que lleva ya prácticamente 3 décadas traduciendo y que además es el traductor de un montón de sagas súper conocidas. Traductor de Star Wars, traductor de Marvel, ha hecho James Bond también. Bueno, ha hecho muchísimas cosas. Es como especialista en blockbusters, ¿no? Sí, bueno, he hecho un montón de cosas. Llevo 35 años, de hecho. Toma ya, 35 años. Y he hecho de todo. Desde las sagas, aparte de Star Wars, Marvel, Star Trek también, Misión Imposible, la saga Fast and Furious a partir de 4, o sea, un montón. Vamos. Bueno, decía Claudio que nos une un proyecto que es el proyecto Star Wars Rebels, la serie que hicieron de dibujos de Star Wars cuando Disney compró Lucasfilm, y cuando hicimos las pruebas y ya nos confirmaron que íbamos a ser los protagonistas de la serie, nos dijeron, y vamos a tener al traductor de toda la saga Star Wars, vamos a tener a Kiko. Ah, sí, mira, no sabía esto, que es que os lo habían dicho. Mira, eso está bien. Sí, porque no se concibe ahora mismo. Hay un dato muy curioso, Kiko, que esa pequeña rivalidad entre los frikis que somos de Star Wars y los frikis de Star Trek, que yo lo sé, las dos. ¿Cómo has sentado a más de uno que se enterasen que traduces las dos franquicias? Pues a los de Star Wars les dio bastante igual, pero a los de Star Trek no les hizo mucha gracia. No, de hecho me invitaron a un congreso del cual estoy encantadísimo de haber estado y que se portaron muy bien conmigo y tal, pero me echaron en cara 2 cosas. Primera, que no supiera Klingon, porque no sé Klingon. Muy mal, Sí, malo, sí, muy mal, ¿no? Y segundo, que cómo podía creer en el hiperespacio cuando lo lógico era el motor de curvatura y no el hiperespacio. Fíjate, yo lo pienso por las mañanas. ¿Curvatura o hiperespacio? ¿Qué me tomo? Este es un debate muy Big Bang Theory, ¿eh? Sí, muy Big Bang Theory, totalmente, es el don total. Sí. Oye, ¿tú empezaste a traducir Star Wars a partir del episodio 1, puede ser? Sí, exacto, las antiguas. Yo tenía 17 años cuando el episodio 4... y lo fui a ver al cine y me emocionó, pero jamás pensé que me iba a llegar a mí la saga, y fue un momento fantástico. Tú tuviste que hacer una labor ahí un poco como de poner en común todos los conceptos y hacer un glosario, porque pasó una cosa curiosa con las pelis originales, es que si las ves, los conceptos e incluso los personajes no se tradujeron igual de un episodio al siguiente. Exacto, ese fue un problema que yo me encontré bastante serio, y hablando con Lucasfilm directamente, además, en aquel momento lo llevaba Fox, no lo llevaba Disney, y era más fácil el contacto directo o sea, Fox se metía menos, digamos. Disney se mete, lo que pasa es que lo hace acertadamente, con lo cual no lo puedo discutir, pero con Lucasfilm decidimos hacer una especie como de unificación de términos
y crear el primer glosario que ahora tiene más de 5.000 términos, pero en aquel momento cuando empezamos así, y fue una cosa que le llamaron ellos Matrix, donde yo tenía que poner varias columnas, y en una columna era todo lo que había salido en todos los distintos, en los 3 episodios, si era distinto, pues en las distintas maneras, al lado la columna de mi preferencia, si había distintas maneras de decirlo, al lado la columna de ellos decidiendo si les gustaba mi preferencia o preferían otra, y luego una más donde yo daba el sí a la opción de ellos, una más donde ellos daban el sí a mi sí, y por fin una última que era, pues al final el doblaje se ha dicho así, y punto. Y ya está. O sea que ahí hubo debates como Jedi o Jedi, entiendo. Ahí estuvieron Jedi, lado oscuro, reverso tenebroso, espada láser, sable de luz, todas estas cosas salieron allí. Rock y rojo, porque esto es uno de los problemas más grandes para mí. Perdón que haga este pequeño inciso, para mí la mejor película es el episodio 5, que me parece magnífica, El Imperio Contraataca, y en cambio es la que tiene peor traducción, porque las naves, en vez de llamarse Rock, lo que sea, o sea, furtivo, lo que sea, o se llamaron rojo, les llamaron rojo como la Red del episodio 4, con lo cual un desastre. En el episodio 4 se dijo Jedi, y en el episodio 5 hay quien dice Jedi y hay quien dice Jedi dentro de la misma película. ¿Dentro del mismo episodio? Dentro de la misma película. No me había dado cuenta yo de eso. Pues sí. Y luego en la 6ª, que es donde sale en el título, se dice Jedi. Pero lo importante es cómo se decía en la 4, que es cuando empezó, que era Jedi. Ya, pero luego se fue cambiando todo eso. Y luego hay una cosa curiosa. En la primera saga se dice Skywalker, ¿no? Sí, eso y luego ya fue Skywalker. Sí. Estas cosas... Ahora, no sé si os habéis fijado que ahora tenemos casi todos los nombres, se dejan en inglés, ¿no? Sí. Cada vez se han intentado más imitar la pronunciación del original, digamos, ¿no? En cambio, al principio, si estaba escrito con A, se decía con A y punto, ¿no? Claro, no, en los 70 se decía como nos apetecía. Como te salía. Es que aquí se dice así y ya está. Claro, ya está. Sí. Y punto. No, eso ha cambiado mucho, eso sí es verdad que ha cambiado. Hay una cosa muy, muy curiosa, me decías, que has comentado cuando la saga pertenecía a Fox. Hay una anécdota que yo te he oído contar, pero es que necesito que la cuentes, por favor. ¿Tú estuviste en el Rancho Lucas? Sí. ¿Perdón? Por favor. Este es el momento friki, pero hay que tenerlo. Sí, cuéntanos, por favor. Os cuento la historia. Resulta que para la mezcla del episodio 1 tenía que haber ido Gonzalo Abril, que era el que había ajustado y dirigido el doblaje, pero resulta que por circunstancias personales no pudo ir y entonces me pidieron que fuera yo. Y sí, yo aluciné. O sea, os voy a hacer un resumen de cómo era aquello. O sea, el concepto rancho que tenemos en España es el típico sitio con 4 vaquitas y un vaquero, ¿no? Digamos, este concepto rancho que tenemos de las pelis. No, pues no, aquello es un rancho que tiene un parque de bomberos dentro, por ejemplo. Toma ya. Un estadio de béisbol dentro del rancho, todo está dentro del rancho. Es una pasada, o sea, para ir de donde estábamos alojados al laboratorio donde trabajábamos era media hora en bicicleta, sin salir del rancho, ¿eh? O sea, afortunadamente estaba también el supervisor de Francia que llevaba coche, con lo cual lo dejé rápido porque a mí esto de hacer deporte nunca ha sido lo mío. O sea que, por suerte, podíamos ir en coche. Pero sí, era impresionante. ¿Tú fuiste al rancho antes de traducir la peli para verla antes? No. ¿O después? Fui para la mezcla. O sea, una vez hecho el doblaje, para mezclar el doblaje con las pistas originales que se hacía allí. Vale, un dato curioso. También has mencionado es curioso cómo ha ido creciendo la industria, ¿no? Desde que tú lo empezaste, empezamos más o menos el mismo año, yo empecé en el 82, o sea que por ahí. Entras antes que yo en el 85. Un poquito, yo era un tierno bebé. Es curioso cómo ha ido creciendo el número de cargos o de intermediarios que intervienen en el proceso de doblaje. ¿Antes eran menos o antes era más fácil o ahora son más y es más complicado? ¿Cómo lo ves? Para ti como traductor. Yo creo que antes se delegaba más en una sola persona y esa persona se encargaba de controlarlo prácticamente todo. Esa persona recibía órdenes de arriba, pero nosotros no nos enterábamos y el único contacto que teníamos era con esa persona. Ahora yo tengo contactos con mucha más gente que antes. Tengo contactos evidentemente con la supervisora de Disney, con Candelas, que es un encanto y que es muy fácil para mí, es muy fácil trabajar con ella. Yo no sé para los demás porque no estoy en la vida de los demás, ¿no? Pero también recibo directamente de Michael Cohn, por ejemplo, que es de
de Lucasfilm me envía cosas o de gente de Disney que me hacen, yo que sé, una serie de pruebas para confirmar que yo no voy a piratear nada del trabajo ni de esto. O sea, tengo contactos con gente de seguridad, con gente del trabajo. Recibo notas de Candela, pero también de Candelas, pero también de Disney directamente, Disney Estados Unidos. O sea, mucho más, hay como mucha más gente tocando el tema, digamos. Pero yo creo que no en perjuicio, en este caso, en el caso mío de la traducción, no en perjuicio del trabajo, sino en intentando facilitarlo, digamos, ¿no? Porque por suerte sigo teniendo, para ser toda la fama que tiene Disney y todo esto y tal, yo considero que sigo teniendo bastante libertad para hacer las cosas. Hablando de libertad, a ti esto de la pandemia, del coronavirus, te ha pillado ya teletrabajando, porque el trabajo de traducción ya se hace casi siempre desde casa, ¿no? Casi siempre, sí. Tú llevas ya décadas acostumbrado a teletrabajar. Yo llevo toda la vida teletrabajando. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo estaba con una peli de Marvel y las pelis de Marvel las tengo que ir a ver al estudio. Nos podemos imaginar con qué peli estabas. Sí, pero no lo voy a decir. Pero bueno, lo podemos imaginar. Bueno, pues en esta me han dado permiso para hacer el guión en casa. Porque es menos arriesgado, digamos, y aparte tengo el ordenador ultra protegido por una serie de acuerdos que pacté con Disney. Mi ordenador es como un búnker, ¿no? Pero la imagen no la puedo ir a ver, porque la imagen la tienen solo en el estudio. Tú lo que tienes es el guión original. Me llega por mail el guión original, que evidentemente no se puede imprimir, solo se puede abrir en pantalla, no puedes hacer nada con él, etcétera, ¿no? Medidas de seguridad que por otra parte son lógicas. Que yo siempre digo lo mismo, cuando tienes películas tan gordas, digamos, se trabaja peor, pero hay que entenderlo, porque se juega muchísimo. Entonces, has de admitir que se trabaja peor. Entonces tú al teletrabajo estás completamente acostumbrado. Estoy acostumbrado totalmente, sí, eso sí, llevo mucho tiempo ya, sí. Ya cuando me eligieron para la primera, perdona, Claudio, cuando me eligieron para la primera, ya me di cuenta de lo que iba a significar esto, o sea que... Claro, nosotros hemos contado alguna vez que las medidas con las que trabajamos en blockbusters de este estilo siempre son a veces no viendo la imagen, o viendo solo la boca, o viendo solo la cara del tipo. Si para nosotros es difícil, para ti, que a lo mejor el tío se gira y dice ese famoso you, que no sabes si se dirige a uno o a varios, claro, os manejáis en el mundo de colocar opciones según la imagen y mi acceso al material. Yo entiendo esto, ¿no? Exacto. Nosotros lo que hacemos es, son maneras distintas de trabajar Lucasfilm y Marvel. Lucasfilm, por ejemplo, lo que hacemos es 2 meses antes de la película, nos vamos, el director de doblaje y el traductor, a una ciudad, puede ser Londres o Los Ángeles, donde sea, con todos los traductores y directores de doblaje de todo el mundo, y allí nos muestran, aunque no es la película definitiva, pero nos muestran la película limpia, para que nos hagamos una idea real de la película. Porque luego, a la hora de enviarla como material de trabajo, viene, como has dicho tú, rotoscopada, o sea, toda tapada y solo se ven las bocas, etcétera, etcétera. Con lo cual, si no te la has podido ver limpia, no tienes contexto, y sin contexto no se puede trabajar. Eso es evidente. Tan es así que cuando Rogue One, yo, como sabéis, las he traducido todas, pues Rogue One, yo estaba en Argentina cuando llegó el visionado este de septiembre. Y me la quitaron. Me dijeron, no la traduces tú, punto, directamente. ¿Por qué? Cosa que en un principio dices, coño, no me hagáis esto. Pero luego piensas, claro, es que como es la única oportunidad de verla, o la ves o no puedes trabajar con ella. Claro, si no la he visto, no tengo contexto y no la puedo traducir. Exacto. Pero se portaron muy bien, y ahí fue Disney España quien se portó sobre todo muy bien, porque lo que hicieron para que no buscarme un competidor o competidora que a lo mejor a la siguiente película se lo prefirieran darle a él o a ella en vez de a mí, lo que hicieron fue coger al traductor de catalán, que normalmente no hace la traducción al castellano, para que hiciera la traducción al castellano en sustitución mía. Y a mí me pusieron de ajustador, para que al final la película también pasara por mis manos. Para que siguiera mi línea, digamos, como todas las demás. Eso fue un detalle que me gustó mucho. Bueno, cuéntanos entonces tu experiencia, porque tú haces traducción y eventualmente también ajustas películas. Sí. Labor de... Yo aprendí a ajustar con Rogelio Hernández, con el grandísimo. Casi nada. Casi nada. Con Camilo García y con Manolo García. O sea, con 3 súper grandes de este mundo. Aparte, no sé si Claudio lo sabe, y tú, pero mi tío era
actor de doblaje y, conocidísimo actor de doblaje y que supongo que os sonará, que se llamaba Juan Manuel Soriano. Claro que sí. Pues Juan Manuel Soriano era mi tío. Pero yo no intenté entrar a través de él porque, claro, yo solo quería traducir. Yo no quería hacer nada más que traducir. Y yo entré a traducir porque mi padre era director de cine y me dijo, a ver, como siempre he contado, y esto Claudio lo ha oído millones de veces, yo soy biólogo de profesión y me especialicé en arañas, además. O sea, soy aracnólogo. Bueno, ahora traduces películas de arañas. Ahora tradujo Spider-Man, sí. Sí, es verdad. Bueno, entonces, después de 3 años de buscar trabajo y no encontrar nada, mi padre me dijo, ya que hablas idiomas, yo llevo a doblar mis películas a Sonobloc, el estudio todavía en Barcelona, que ya no existe, desgraciadamente. ¿Por qué no haces una prueba? Y hice una prueba y 35 años después sigo traduciendo películas. Estuvo fino tu padre ahí, ¿eh? Acertó de lleno. Sí. Además, lo bueno es que mi padre, vosotros no lo conocisteis, pero mi padre era muy de, yo te dejo aquí, pero a partir de aquí te apañas tú, chaval. O sea, siempre odió los enchufes a muerte. Y entonces él cogió y me dijo, ándate, diciendo, me han dicho que puedo hacer una prueba aquí. Era lo único que de esto. Y sí. Oye, volviendo a lo del ajuste, es algo bastante más habitual en Barcelona que en Madrid el hecho de que el traductor también ajuste la película. En Madrid casi siempre el director es el que hace el ajuste y en Barcelona a veces es el director, a veces es el traductor. ¿De qué depende esto? Normalmente en 35 suele ser el director el que ajusta. En series de televisión, a veces sobre todo es por temas de ganar tiempo. Si el traductor además sabe ajustar, pues mira, la deja adelantada y así. Por ejemplo, ahora Clone Wars, que la ha dirigido Manolo García Hijo, la he traducido y la he ajustado yo. Uh-huh. Pero es circunstancial, digamos. Normalmente la mayoría de directores con los que trabajo, yo trabajo tanto con directores de Barcelona como de Madrid, y todos prefieren ajustar ellos, y a mí me parece normal, porque es la manera de que el director se conozca la película al dedillo, ¿no? Yo me acuerdo con un director que para descanse, Ernesto Aura, le ajustaba yo las películas, le tenía que ajustar la película y hacer una sinopsis para que él más o menos se hiciera la idea, porque a pesar de que se la viera, si no tenía todavía mi traducción y mi ajuste, no la entendía muy bien porque no sabía inglés. Y entonces tenía mi sinopsis para saber de qué iba la película. Qué curioso. Has mencionado a tu tío, a Soriano. Hemos hablado aquí, de hecho hicimos un capítulo exprofeso de cómo sonaba el doblaje antes y cómo suena ahora. Tú de tus comienzos, tus primeros momentos en sala de ayudantía o de traducciones, ¿qué echas de menos y qué te parece cómo suena la mayoría del doblaje ahora? No todo, evidentemente, cosas buenas y cosas malas, pero ¿qué echas de menos de esa sonoridad, de esa forma de trabajar respecto a ahora? Mira, a mí me gusta tanto la manera antigua como la manera de ahora, pero, por ejemplo, en la manera antigua me gustaba que se memorizaban las cosas y no solo se leían. Entonces me acuerdo, mi tío, por ejemplo, era de los que apagaba la luz del atril y le decía al actor o a la actriz, venga, adelante, ¿no? Me acuerdo una vez, una anécdota, es que tampoco quiero robaros mucho tiempo, pero hay una anécdota buenísima. Cuando hice El nombre de la rosa, estaba don Felipe Peña, ¿no? Y yo había hecho la traducción tan tranquila, poniendo la pronunciación figurada de todo el latín para que fuera más fácil para el actor. Yo no sabía quién iba a ser el actor. Y llega Felipe Peña, lo lee y me dice, porque Rogelio me hacía estar en sala, porque Rogelio me decía, no ajustas tú, pues respondes tú ante los actores si se quejan. Por eso aprendí tanto, quizás, porque él era muy de hacerme machacar y esto estaba bien. Y lee esto Felipe y me dice, ¿esto lo has hecho tú? Dice, sí, pues está todo mal. Me has hecho la pronunciación inglesa del latín. La pronunciación española es así, patapam, 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 de carrerilla, macho, toda la película, al ciego, al viejo, al malo, digamos, vale, spoiler, del nombre de la rosa, ¿no? Ese estilo de trabajar ya no es el mismo, pero también influyen 1000 cosas, entre todas las prisas. Las prisas ya no te permiten dedicarle 15 días a una película tranquilamente y empapártela y sabértela de memoria. Hoy en día entras en sala, haces tu papelito, en pistas aparte del resto de la gente, porque antes estaban todos juntos, estabais todos juntos, y ahora cada uno graba en su pista, con lo cual tenéis un doble esfuerzo, que es intentar imaginaros cómo reacciona vuestro interlocutor, ¿no? Porque ahora ya no lo tenéis ahí, porque a lo mejor lo haces antes de que lo haya doblado
la otra persona. Entonces tienes que saber darle los tonos sin tener la referencia en español, teniendo solo la referencia en inglés. Eso es más mérito. Pero a mí me gustaba cómo se trabajaba antes. Me hacía gracia ver a todos los actores juntos allí y tal. Yo hice unos cuantos adlibs, además, en aquella época, porque ya que estaba echado 3 días, venga, corre, vamos. Qué bueno. Oye, háblanos de cuando te llega un proyecto y tienes que documentarte, porque igual la película o la serie pues habla de algo que no está dentro de tus conocimientos. Yo que sé, estoy pensando a lo mejor en una película de guerra o en una película con muchos términos médicos, o yo que sé, en unos investigadores y no sé, hay cientos de cosas, ¿no?, que pueden pasar. Entonces hay una labor de investigación, ¿no?, de asesorarte sobre los términos. Sí, en mi caso, las dos cosas que para mí son más complicadas son, en el caso de las películas de Marvel, sobre todo, respetar la intertextualidad, es decir, respetar todos los términos que salieron en los cómics y que tienes que ponerlos igual que como se tradujeron en los cómics, y eso es una labor de documentación y de memoria. Pero claro, yo leía los cómics cuando tenía 20 años, tengo 60, con lo cual han pasado muchos años y tengo que hacer mucha memoria. ¿Has tenido que desempolvar los cómics cuando has empezado a trabajar para Marvel? Sí, he tenido que desempolvar los cómics, he tenido que hacer mucha memoria y luego he tenido que encontrar un par de frikis de los cómics que se saben todos los cómics de memoria, que me sirven como asesores, pero sin poderles decir nada, porque evidentemente la confidencialidad es absoluta. Entonces tenemos una especie de trucos para que, sin que sepan nada, yo les pregunto la frase y ellos me contestan la frase que yo espero que sea. Pues normalmente siempre es, ¿esto no es así? Sí, es así. No, ya está. Esto por un lado, la intertextualidad. Y por el otro, la documentación, claro, ha cambiado mucho. Ahora es muy fácil. Bueno, muy fácil. Ahora es más fácil el acceso a la documentación. Lo que pasa es que es más difícil saber elegir qué documentación es la buena y cuál no, porque en Internet hay de todo. Y saber distinguir entre lo que es latinoamericano y lo que es español también, porque también influye. Yo me acuerdo, en mi época teníamos que ir a los sitios. O sea, yo traduje una película que se llamaba Marea Roja con Denzel Washington hace muchos años y era sobre un submarino nuclear. Y en España nadie sabía lo que era un submarino nuclear. Y me fui, ni corto ni perezoso que se dice, me fui a la Comandancia de Marina y busqué a un teniente de navío especializado en submarinos nucleares que venía de haber hecho un curso en Estados Unidos y fue el que me corrigió todos los términos, ¿no? O, por ejemplo, cuando hice United 93, la del avión del 11S que en vez de estrellarse en un edificio, teóricamente los pasajeros se rebelaron y esto... Y allí era todo diálogo de controladores aéreos. Y por suerte tenemos, mi mujer y yo, tenemos unos amigos que en matrimonio los dos son controladores aéreos y me fueron corrigiendo las cosas. Hoy en día en Internet lo encuentras prácticamente todo. Pero hay que saber distinguir, hay que saber elegir, cribar, digamos. Hubo una época que en el doblaje, los 80 o por ahí, se hablaba de la jodida puerta, la jodida casa. Hijo, sí, yo lo he puesto millones de veces. ¿Eh? Sí. Culpable, sí. O sea, si coges una película tan buena, que para mí es buenísima, como Algunos hombres buenos, por ejemplo, está lleno de jodido, de bastardo y de cosas de estas. Porque era lo que se decía en aquel momento. No era la manera de traducir de la época. Éramos mucho más literales traduciendo también. Claro, se ha convertido en un cliché del doblaje, ¿no? Lo de ¡abre la jodida puerta! Exacto, sí. Al final han hecho chistes con esto. Claro, también hay que tener en cuenta que nos atrevíamos menos a alejarnos del original en español coloquial, digamos. Aparte también había la cuestión de que la mayoría de ajustadores y directores no sabían inglés en aquel momento, con lo cual tenías que ser bastante más literal en las traducciones de lo que eres actualmente, porque corrías el riesgo de que si te ibas mucho y al ajustador no le encabía en boca, se podía alejar mucho más todavía del original, con lo cual tenías que ir con cuidado. Esto ha cambiado mucho, afortunadamente. Ahora el inglés está mucho más a la orden del día y todo el mundo más o menos se defiende. Y ahora se juega más, ¿no? A buscar opciones. Entonces juegas más a usar lenguaje mucho más coloquial y más creíble, ¿no? O sea, en terminología de traducción, en lenguaje universitario de traducción, se habla de domesticación en el doblaje, ¿no? que es hacer que lo que oigas parezca tuyo, parezca de tu sitio. Y el doblaje es claramente domesticador, ¿no? Hoy en día todavía más, porque como se usan expresiones que la gente usa en la calle, aún son más creíbles, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta nueva manera de hacer las cosas. Ahora están saliendo traductores buenísimos que tienen muy fresco el lenguaje, digamos. Pero esto es imposible, por ejemplo, cuando habla Tony Stark con Bruce Banner, ¿no?
Evidentemente. Lo que sí que es verdad, y esto, mira, di una charla en la charla de Alicante, no la última, la anterior a la que fui, hablaba de esto, hablaba de que esto en traducción, en el mundo de la traducción se llaman idiolectos. Cada personaje tiene su idiolecto propio y su manera de hablar. Y tú tienes que conseguir que Tony Stark, una persona ciega, solo oírlo, no solo porque reconozca la voz de Bernal, sino porque realmente su manera de hablar sepa que es Tony Stark sin necesidad de verlo, ¿no? Que esto es el otro milagro que hacéis vosotros, los actores de doblaje, que es conseguir que la gente ciega pueda seguir una película simplemente oyendo vuestra voz. A mí me parece magnífico. Bueno, pues en mi trabajo consiste en que la manera de hablar de cada uno sea distinta de la del otro. Y que solo una persona ciega, solo oír hablar a Thor, por ejemplo, sepa que es Thor. Solo oír hablar a Tony Stark, sepa que es Tony Stark, ¿no? Sepa distinguir la manera, el tono jocoso y sardónico de Tony Stark no se parece nada al tono casi señorial de Thor, aunque Thor últimamente ha degenerado bastante, pero el tono de cuando era un dios del trueno en aquel momento, ¿no? Y son maneras muy distintas de hablar. Y eso sí que es importante, es un trabajo que a mí me gusta mucho porque es un reto, cada película es un reto donde tienes que saber darle a cada uno su estilo, digamos. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Tienes como unos apuntes para cada personaje de palabras más habituales, manera de hablar? Debería tenerlos, lo que lo haces más de cabeza, ¿no? Lo guardo todo en la cabeza. Yo soy de la escuela antigua, entonces escribo poco y hago pocos glosarios, los tengo en la cabeza todos. Una cosa, Kiko, ¿tú has traducido o adaptado canciones? Sí. ¿Cuál? Recuérdanos alguna así. Yo quiero Marcha Marcha de Madagascar. Esa es mía, bueno, con la colaboración de Manolo García también, que le dio los últimos toques, pero bueno, sí, la canción es mía. Todas las de Madagascar son mías. He hecho también las canciones de Hotel Transilvania, no la película, solo las canciones, de Robots, de la película Robots, de Annie, el musical, y luego esto en traducción para doblaje, ¿no? Luego en subtítulos he hecho muchísimo así, pero eso no. Eso es otro tema. Subtítulos es otro tema del que no toca aquí. Hay una pregunta, y esto Álvaro y yo nos hemos enfrentado alguna vez. Yo he doblado películas que cuando las estábamos doblando decías, ¿para qué se dobla esto? No tiene ningún sentido doblar esta película. No solo por el poco interés, sino porque la adaptación para doblaje de determinadas circunstancias, de determinadas situaciones, era absurda. ¿Te ha pasado eso? ¿A ti te has encontrado películas que decías, ¿para qué estoy traduciendo esto? Me ha pasado tanto por calidad, eso está claro, porque una película que dices serie Z, esta película que se la coman los estudiantes americanos me parece muy bien, pero aquí no nos pega para nada, ¿no? Esto por un lado, pero por otro lado también me ha pasado de cosas que sabes que yo uso mucho una cosa, mis alumnos lo saben de memoria, que le llamo la ley de los niveles, que es que si un juego de palabras, un chiste, una situación cómica, lo que sea, en inglés tiene un nivel 7, digamos, de comicidad o de efecto en el público, la versión española no puede bajar de un 6, porque desvirtúas la película, digamos. Y hay casos en los que te resulta imposible mantener este mismo estilo porque es un estilo que a nosotros no nos pega nada o por lo que sea. Y entonces piensas, ¿para qué? Esto valdría más dejarlo. Y me ha pasado con una peli concretamente, me ha pasado Spanglish, era una peli que no se podía doblar, solo se podía subtitular. Y solo se dobló a la narradora, que era la única que podía doblarse. O sea, sí. Hay muchas frases a las que has llegado tú en tu traducción. Entiendo que también en complicidad con los ajustadores, que luego se han hecho famosas, ¿no? Hasta el infinito y más allá, o se me ocurre, por ejemplo, ahora. Volveré, Sayonara Baby. Sayonara Baby. ¿Cómo vives tú eso cuando entran a formar parte ya de la cultura popular? A mí me hace mucha gracia cuando las oigo fuera de contexto completamente, ¿no? O sea, el otro día, antes de la alarma, estaba en un restaurante y de repente el camarero va hacia la barra y le dice, Houston, tenemos un problema. Y me hace mucha gracia, esto es de Apolo 13, que la hice hace un mogollón de años, ¿no? Y piensas, qué casualidad, ¿no? O por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿sabes que los actores tenemos derechos de autor, igual que vosotros tenéis derechos de voz? Con Maíz G y todas estas cosas. Nosotros con Dama o con Sky tenemos derechos de autor, ¿no? Las canciones no tienen derechos de autor, pero las frases sueltas tampoco, porque tienen que estar dentro de la película, ¿no? Pero por ejemplo, Yo quiero Marcha Marcha, lo he oído
como cierre de discotecas, por ejemplo, sin tener nada que ver con la película, y pensar, mira, ¡hala! Ahí está. Mi canción. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, me hace ilusión. De hecho, tengo un vídeo recopilado de varias frases mías que se han hecho. ¿Y esto lo hacéis a medias con el director? ¿Hay como una negociación o...? No, simplemente... Tú haces una propuesta y luego queda o no queda, ¿no? Claro, o sea, normalmente tú haces la propuesta. La mayoría de estas frases era la época en la que yo traducía y ajustaba bastante más. Ahora traduzco más que ajustar, ¿no? Pero si la frase, por lo que sea, el ajustador la cambia y la frase acaba siendo otra, la frase acuñada, la autoría es de los dos, no es solo mía, evidentemente, porque el ajustador ha hecho su retoque, ¿no? Y hay que reconocérsela siempre, nada más faltaría. Esto es un Lennon-McCartney, ¿no? Es un poco Lennon-McCartney, sí, exacto, sí. Pero llevándose mejor, yo creo. Porque Lennon y McCartney no siempre se llevaron muy bien. Una pregunta, Kiko. Tampoco te queremos quitar mucho tiempo aquí, tienes otra historia luego. Hay un movimiento en general ahora con esta pandemia que estamos sufriendo más todavía, de tú como máximo exponente, además de uno de los máximos exponentes del teletrabajo, hay un movimiento en el que la gente o determinadas empresas o determinados intereses están abogando por hacer doblaje en casa. En casa, conectado o no con el director, con determinados medios más o menos necesarios o no. A ti como persona que lleva trabajando mucho tiempo solo, siendo una faceta artística, ¿tú ves factible el doblaje desde casa? ¿En serio? No. El doblaje en serio no. El doblaje de Instagram, estas las coñas que hace Paula Doblaje, por ejemplo, o que hace este que se llama, que es colombiano, Papito, no sé qué nombre así, Pito Diego, no sé qué. Vale, esos son divertidos, son doblajes graciosos, pero para doblar de verdad una película necesitas unas condiciones de trabajo muy especiales. Quiero decir, las salas de doblaje no son como son porque sí, son como son porque se tiene que cuidar muchísimo esto es que se cuelan todos los sonidos, o sea, hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que el doblaje de verdad se ha de hacer en los sitios donde se hace el doblaje de verdad. El trabajo en casa es muy gracioso, es muy divertido, pero no es profesional, al menos en mi opinión, ¿eh? Hay en todo este elenco, en todo este abanico de productos que están en el audiovisual ahora mismo, es cierto que también hay productos como los típicos realities. Sí, bueno, me dijo que yo viniera por aquí, que de repente oyes cosas que dices, tío, pues ¿quién ha traducido esto? ¿Quién ha traducido esto? ¿Y qué está diciendo? Son unas cosas de poco presupuesto, que no deberían ser de poco presupuesto, al fin y al cabo es un producto audiovisual que cubre una franja de televisión, una franja horaria. Pero tú cuando oyes estas cosas, si algún día de repente estás haciendo zapping o algo así lo oyes, aparte de sarpullido, ¿qué te produce? A mí, aparte de que, perdón por la expresión, me cago en todo, pero es verdad, o sea, el problema es que para estas cosas no hay presupuesto, con lo cual buscan gente o que acaba de salir de la carrera o que está empezando o que es la hija de no sé quién que ha llegado de Londres, o sea, que da igual. Y les falta un bagaje o al menos un dominio de lo que es la profesión. Tú puedes ser mejor o peor traductor, pero saber cómo va el mundillo hay que saberlo. O sea, un actor o una actriz cuando empieza o escucha cómo hacen los demás actores o no va a llegar a ningún lado. Eso está claro. O sea, o aprende cómo funciona esto o no llega, porque el cómo funciona es básico. Y en la traducción de doblaje no es una traducción cualquiera, es una traducción muy especial, específica para doblaje. Y esa gente no tiene este bagaje cultural porque son gente barata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son gente a la que es más fácil desde la empresa darle trabajo a esta persona que no a un traductor ya establecido por poco tiempo que lleve traduciendo, pero que ya tiene conceptos claros que le va a decir, no, perdona, yo por este precio no trabajo, evidentemente. Y así salen las cosas. Kiko, siempre solemos cerrar nuestras entrevistas, nuestras charlas, pidiendo un consejo. En tu caso creo que te vamos a pedir dos. Uno sería un consejo para gente que está empezando a traducir o que quiere introducirse en el mundo de la traducción. Y otro consejo que te vamos a pedir, ya que llevas 35 años traduciendo y viendo doblaje y estando en sala, pues un consejo también para los que nos dedicamos a esto. Vale, empiezo por el de los traductores, que es más fácil. Lo primero que tienen que hacer la gente que sale de la carrera y empieza a traducir es, primero, no desesperar, porque el trabajo cuesta empezar, pero llega. O sea, por suerte hay muchas plataformas y hay muchos sitios, entonces les costará más
que en mi época, claro, en mi época éramos 4 traductores en toda España, o sea que, no, pero en aquel momento, en el momento actual, que hay muchísima gente que sale de la carrera, por suerte hay mucha oferta, pero hay que tener paciencia. Hoy en día no pueden dedicarse solo al audiovisual, sino que tienen que abrir más el abanico y dedicarse a cualquier tipo de traducción que se les pase por delante, y luego más adelante ya se enfocarán. Esto por un lado, pero que no que no cejen en su empeño, que no se desesperen, que no se rindan y que hagan cursos, másters, cursillos, todas estas cosas, que todo esto son conocimientos que uno siempre aprende y que además siempre son de la mano de profesionales, con lo cual entiendes mucho más de qué va este mundillo. Y en el caso de los actores y las actrices, yo creo que sois muy buenos, esto para empezar. Sois muy buenos, los que lleváis unos años sois la leche, los que lleváis muchos más años también sois la leche, claro. Sois de esto. Pero una de las cosas que más me gusta de este mundillo es que ahora está más abierto que antes. Y ahora hay más posibilidades de entrar que antiguamente, ¿no? Con lo cual, si tú quieres dedicarte a actor de doblaje o actriz de doblaje, primero, mira las escuelas, porque las escuelas sirven para aprender. Si quieres jugártela y no ir a ninguna escuela e ir por las buenas, también estás en tu derecho, evidentemente. Ve a sala, escucha, pásate horas viendo cómo lo hace la gente. Aprende, empápate y un día pide que te hagan una prueba, haz una prueba y a partir de ahí te irán orientando. Porque, por suerte, en esta profesión no somos ogros que no dejamos que alguien nuevo quiera entrar, digamos, al revés, ¿no? Al menos yo, para mí, cualquier otro traductor, siendo todos competencia mía, para mí, yo aprendo de todos igual que ellos aprenden de mí. O sea, no nos llevamos a matar todos con todos. Siempre hay rencillas, evidentemente, pero no nos llevamos a matar todos con todos. Pero o aprendes del que sabe o no llegarás a ningún lado. Eso está clarísimo. Sea en escuela o sea chupando sala sin parar. Pues no podemos estar más de acuerdo en todo lo que has dicho, de verdad. Muchísimas gracias, Kiko, por el ratito que hemos echado contigo, por lo que hemos aprendido y por tus traducciones. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme, de verdad, ¿eh? Lo he pasado muy bien. Pues nada, Kiko, muchas gracias. Estamos pendientes de ser asaltados en la sala por un texto en el que ponga traducido por Kiko Rovira Valeta. Bien, signo de calidad. Ojalá, tengo ganas ya de volver al trabajo. Pues nosotros también. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Muy bien. Gracias, Kiko. Hasta aquí el último take, pero habrá más, ¿no, Claudio? Seguro que ya se te ocurre alguien con quien hablar en el siguiente. Tengo una lista interminable. Los voy a petar a mensajes a todos. Pues vamos en breve. Hasta el próximo take. Nos vemos. Adiós.